¿Es la mano dura de Nayib Bukele estrategia o propaganda? Son las preguntas que se hace César Artiga, coordinador del equipo impulsor nacional del Acuerdo de Escazú, ante la política de mano dura contra las pandillas del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Según su opinión, Bukele es un publicista de profesión, muy hábil colocando mensajes y creando narrativas y tendencias sobre los temas que él quiere y apunta para una candidatura de reelección como presidente. De acuerdo con el coordinador del Acuerdo de Escazú, no es una estrategia de seguridad en sí, sino una estrategia electoral a nivel nacional que busca claramente reelegirse de manera ilegal porque la Constitución lo prohíbe. Y por ese motivo ya tengo conectada a Ruth López, jefa de Anticorrupción y Justicia de Cristósal, pero también abogada constitucionalista, porque me gustaría preguntarle así de primera mano, ¿puede o no puede Nayib Bukele reelegirse? Muy buenos días. Muy buenos días. Ninguna persona que haya estado en un cargo como presidente de la República, no solo Nayib Bukele, puede perseguir la reelección inmediata en el caso salvadoreño. Nosotros tenemos un modelo de reelección diferida. Y eso lo que significa es que tiene que esperar un periodo para poder postularse para un siguiente periodo. Es decir, en El Salvador la reelección inmediata está prohibida por más de 7 artículos de la Constitución. 7 artículos de la Constitución. Así es. E incluso por el informe único de la Constitución de 1983. Nosotros tenemos una tradición desde 1841 de no reelección inmediata. En el Martinato, que fue una dictadura, en 1944 se intentó modificar se modificó la Constitución para que dijera que por una única vez. Sin embargo, esto no lo logró Martínez y por tanto nunca ha sido debidamente aplicado. De ahí que en El Salvador, insisto, no es posible una reelección inmediata. Ahora, permítame por favor también poner en contexto a nuestro auditorio de las últimas resoluciones que tiene también que ver con la Sala de lo Constitucional, porque en esta resolución se estaría avalando pues esta nueva posibilidad para que Nayib Bukele tenga una reelección inmediata, obviando lo que dice la Constitución. En ese sentido, le pregunto como abogada constitucionalista, pues, ¿de qué estaríamos hablando? O sea, el mismo jefe de Estado, elegido democráticamente, yendo en contra del orden constitucional, el orden democrático, utilizando artimañas jurídicas. Así es. Y eso no es nuevo en nuestra América Latina, es decir, es un fenómeno que ya vivió Honduras, por ejemplo, que vive Nicaragua todavía. Son países que no tenían habilitada la reelección inmediata de sus presidentes y a través de los órganos judiciales, particularmente de los órganos constitucionales, han modificado esta regla. ¿Cuál es la particularidad en El Salvador? Y es que la regla no ha sido modificada y lo explico brevemente por qué. La Sala de lo Constitucional en El Salvador fue destituida, la legítimamente electa fue destituida de manera arbitraria y sin reglas, sin debido proceso. Eso está en discusión ante la Comisión Interamericana en estos momentos, que es un proceso que llegará a la Corte Interamericana eventualmente. ¿Qué ocurre? A partir de estas personas que son colocadas en la Sala de lo Constitucional, las nuevas que son colocadas, no cumplen con los requisitos para el cargo. De la misma forma que no puede elegirse a una persona que es menor de edad porque no cumple los requisitos, o que no es abogada porque no cumple los requisitos, tampoco se puede elegir a personas que tengan un procedimiento irregular de postulación ante la Asamblea Legislativa porque está postulado en la Constitución cuál es el mecanismo para poder promover a alguien a la Corte Suprema de Justicia y particularmente a la Sala de lo Constitucional. De ahí que estas personas no tienen esa legitimidad de origen o la legitimidad de objetivos, por ejemplo, tampoco para ser parte de esta sala. No obstante, por supuesto, fue a partir de la mayoría que Bukele tiene en la Asamblea Legislativa, la misma mayoría que le ha permitido tener un año de régimen de excepción, algo realmente que ya no es excepcional, es una condición ordinaria la suspensión de derechos para la ciudadanía en El Salvador, no para los delincuentes, no para las personas detenidas, estamos hablando de todos aquellos ciudadanos salvadoreños que pueden llegar a ser detenidos de una manera arbitraria. Y de ahí que entonces tenemos que evaluar si esa resolución emitida por la Sala de lo Constitucional, que no fue emitida en un proceso de inconstitucionalidad que tiene efectos para todos o un amparo con efectos generales, sino en un proceso entre partes por pérdida de derechos, habría que evaluar y ahí jurídicamente
y esto tiene un efecto para todos los ciudadanos y de ahí que los constitucionalistas en El Salvador hemos afirmado en más de una ocasión que esta es una resolución que no es de obligatorio cumplimiento para toda la ciudadanía y menos para el Tribunal Electoral. Ruth, entonces lo que usted nos está diciendo es que esta sala de lo constitucional que emitió una resolución donde entiendo que el contenido incluso es polémico, ¿no? Porque se dice que esta reelección inmediata depende del pueblo. Ahora, el pueblo, ¿qué dicen las encuestas? El 91% aprueba la gestión de Nayib Bukele, el 70.3% ve al país que va en su rumbo correcto. Claro, se basa en estadísticas, se basa en cifras, en sondeos, y el contenido incluso de esa resolución es llamativo, es llamado para el debate, para la polémica, pero mi pregunta es, ¿quién elige a los miembros de esta sala de lo constitucional? Si usted dice que es ilegítima. Claro, lo elige la Asamblea Legislativa a partir de un golpe que da a la destitución de la sala anterior. Es decir, el primer acto de la Asamblea Legislativa de mayoría, una mayoría considerable, una mayoría calificada, del oficial, pues entonces destituir a los autoridades legislados e imponer en el mismo acto a estas personas que no cumplen con los requisitos. Y cuando usted se refiere al tema de las encuestas, o sea, el problema es que uno de estos son datos estadísticos, son encuestas, pero además esto no es un concurso de aplausos, es decir, no es un reinado de belleza donde podemos elegir por aplauso o por levantar la mano, ¿no? Claro. Esto tiene que atenderse a reglas democráticas y, por supuesto, al marco constitucional. Por lo tanto, por mucho que hagan y por mucho que digan, en El Salvador la reelección inmediata no es posible y, en todo caso, sería ilegítima. Ahora, aquí también tuvimos en entrevista al vicepresidente de El Salvador, a Félix Ulloa, y le pregunté precisamente acerca de la pretensión de una reforma constitucional. No lo aseguró, pero tampoco lo negó. Ahora, entiendo también por colegas en El Salvador que esto podría ser una alternativa viable, si es que, bueno, obviamente ellos tienen el respaldo de la población, pero si es que por el otro lado el sector opositor comienza a debatir el tema constitucional de por medio. El artículo 248 de la Constitución establece cláusulas pétreas. Una de las cláusulas pétreas precisamente es el tema de la reelección. Es decir, la reelección inmediata no podría ni siquiera ser posible bajo esa condición ser modificado. Sin embargo, es parte del debate jurídico, eso sí es parte del debate jurídico, en el cual está este artículo pétreo en la Constitución que habría que ver si es posible modificarlo, porque tenemos ese candado constitucional. Sí. Y es que, claro, nosotros venimos de dictaduras militares, es decir, todo esto se resolvía en el pasado con golpes militares. Y de ahí que están estos candados, insisto, desde 1841, es decir, estamos hablando de más de 180 años de historia constitucional que simplemente por mantenerse en el poder, y esto es un tema que hay que analizar, está siendo modificado a voluntad de una persona. Y creo que es importante decir esto, porque en El Salvador se han eliminado los controles, es decir, no hay un sistema de frenos y contrapesos, hay una cooptación institucional. ¿Qué implica esto? Implica que el Ejecutivo no es auditado, que el Ejecutivo no es investigado, que los actos de corrupción del Ejecutivo no van a llegar a un fin del debido proceso, de un proceso judicial, porque también han sido modificadas las integraciones de los juzgados, es decir, de todo el órgano judicial. Yo creo que es necesario atender también a esta realidad porque al final hemos visto, la historia lo ha demostrado, no solo en nuestro país, sino en América Latina, que cuando alguien se aferra al poder es porque hay corrupción. Y especialmente en El Salvador, donde todos los mecanismos de rendición de cuentas y de transparencia han sido anulados. Ahora, recuerdo bien algunas palabras de Nayib Bukele en el 2013-2014. Él entiende muy bien el procedimiento constitucional, sabe muy bien que de El Salvador no hay una reelección inmediata. Ok, puede esperarse un tiempo y nuevamente candidatear y tener el puesto de presidente, pero obviamente no puede ser inmediato. Él lo sabe muy bien. Años después, en la presidencia, y claro que sí, con estos porcentajes y estas cifras que lo apoyan, a ver, clamorosamente, 91% que aprueba su gestión, 70.3% utiliza una resolución de la Sala de lo Constitucional para avalar algo que es inconstitucional, y valga la redundancia, pero es que todo está ahí centrado en los artículos. Son 7 artículos que usted ha mencionado que se estaría violando si es que pretende Nayib Bukele seguir en el poder. ¿Cuál es su lectura, Ruth, ya muy aparte del ámbito constitucional y jurídico, y ahora de las imágenes que tenemos en pantalla? Todo lo que está haciendo Nayib Bukele, ciertamente las cifras de homicidio, las tasas de homicidio han bajado, la criminalidad ha bajado, la sensación de la opinión pública también, bueno,
ha cambiado, eso es evidente, eso no se puede negar. Pero ¿usted qué opina al respecto del tratamiento de esta guerra contra las pandillas? Yo creo que estas imágenes que estamos viendo es precisamente la respuesta a las revelaciones periodísticas del pacto de Bukele con las pandillas, que también es un hecho público, ¿no? Es decir, aquí hay un antecedente y es ese pacto de Bukele con las pandillas, porque recordemos que cuando Bukele asume habían más de 35.000 detenidos. De esos 35.000 personas detenidas, más de 19.000 estaban catalogados como pandilleros, es decir, habían sido detenidos por pandillas, porque no todas las personas que van a una cárcel es porque pertenecen a pandillas en El Salvador, en múltiples delitos. Entonces, a partir de esto, el traslado que se ha producido es de 4.000 personas, de 4.000 reos. Todos tatuados, ya se ha identificado, por ejemplo, a partir de las investigaciones, etcétera, que no todas las personas que pertenecen a pandillas tienen tatuajes. Sin embargo, todos los que vemos en esas condiciones son personas con muchísimos tatuajes, es decir, es la asociación directa de su pertenencia a pandillas, para que nos quede claro, ¿no? A partir de la imagen. ¿Qué es lo que pasa con esto? Insisto, aquí hay un pacto, hubo un pacto con pandillas, un pacto documentado, un pacto que incluso el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha hecho referencia, investigaciones periodísticas, hay personas, hay 2 funcionarios incorporados en la Global Magnitsky precisamente por haber pactado con pandillas, altos funcionarios de gobierno, incluso un viceministro de Justicia, y esto está muy relacionado también a otro fenómeno y es el fraude electoral. Porque el pacto de estas personas con las pandillas tiene por fundamento justamente el haber apoyado al partido de gobierno para las elecciones del 2021. Esto es sumamente grave porque además es un delito electoral. Claro. Y esto, por supuesto, si no hay controles, no va a ser investigado. Y de ahí que Bukele necesite mantenerse en el poder para evitar que cosas como estas sigan saliendo a la luz. Sí, evidentemente estas reuniones, estas discusiones, o simplemente el acercamiento, ¿no?, que tuvo Nayib Bukele con los líderes de estas pandillas. Y mi pregunta es, ¿no?, ¿por qué no se extradita precisamente a los líderes de estas pandillas a los Estados Unidos que están siendo requeridos? ¿Dónde están ellos? O sea, ahí lo dejo. Y de hecho, esa es una de las grandes discusiones en el país, precisamente porque hay, eso evidencia una protección hacia los líderes de pandillas. Muchas gracias, Ruth López, jefe de Anticorrupción y Justicia de Cristosal, también abogada constitucionalista. Muchas gracias, muy buenos días. Muchas gracias, buenos días. Ahora nos vamos a otra pausa comercial, pero ustedes no se muevan de sus pantallas. Regresamos con más aquí en DiNews.